Lenguaje y comunicación, género narrativo, conceptos generales. En la siguiente presentación profundizaremos en el género narrativo, sus principales características y los elementos que lo componen. La profesora me pidió que investigara sobre estos cuentos: La Caperucita Roja, El gato con botas y Los tres cerditos. Busqué información en internet, pero aún no sé qué tienen en común. ¿Podrías ayudarme? La Caperucita Roja, Los tres cerditos y El gato con botas son textos que pertenecen al género narrativo. Ahora entiendo. Profundicemos en el contenido. El género narrativo pertenece al grupo de los textos literarios y su finalidad es contar o narrar una historia ficticia creada por el autor. Dentro de los subgéneros narrativos podemos encontrar al cuento, la novela, la fábula, el mito y la leyenda. Recordemos algunas características del género narrativo. En la siguiente actividad responde una B si es verdadero o una F si es falso. El género narrativo es un tipo de texto no literario. Falso, porque los textos narrativos pertenecen al grupo de los textos literarios, pues poseen una finalidad estética. Tienen como propósito contar una historia. Verdadero. Su finalidad es contar o narrar una historia ficticia creada por un autor. El narrador nos cuenta lo que hacen los personajes. Verdadero. El narrador, que es una voz ficticia creada por el autor, es el encargado de contarnos lo que hacen los personajes. ¿El narrador es una persona real? Falso, porque el narrador es un ser ficticio inventado por el autor del texto. ¿Tienen una estructura de inicio, desarrollo y desenlace? Verdadero. Todos los textos narrativos se caracterizan por poseer una estructura de inicio, donde se presentan los personajes y el conflicto, de desarrollo, donde se van desarrollando las distintas acciones y el conflicto de la historia, y de desenlace, donde se resuelve el conflicto de la historia. ¿La historia que nos cuentan pertenece a la realidad? Falso, porque la historia del texto narrativo es ficticia, pues es inventada por el autor del texto. ¿El espacio es el lugar donde se desarrollan las acciones? Verdadero. Las acciones de los personajes se desarrollan en un espacio y en un tiempo determinado. Ahora que ya conocemos algunas características del género narrativo, revisemos algunos elementos que lo componen. Esto nos permitirá identificar este tipo de texto. Leamos atentamente el texto Justina de Jorge Díaz. Justina. Llamarse Justina es un castigo eterno, pensaba Justina. Claro, existía la posibilidad de que la llamaran Tina, pero eso le gustaba todavía menos. Hubo momentos en los que Justina pensó rebelarse y poner alguna querella contra sus padres. También pensó declararse en huelga de hambre, pero le gustaba demasiado la comida como para sacrificarse tanto. Sus padres le explicaban que se llamaba así en honor a su abuela que vivía en el campo cordillerano de Temuco, pero ella lo consideraba una broma de mal gusto. Observa atentamente los elementos que componen este texto. Lo primero que podemos encontrar es el título, que es el nombre del texto. Los títulos son muy importantes porque nos permiten aproximarnos a la lectura. También podemos encontrar al autor, que es la persona que crea el texto. Todos los textos narrativos se caracterizan por presentar un narrador, que es el ser ficticio que relata la historia y nos va contando lo que realizan los personajes. Además, podemos encontrar a los personajes, que son el eje central de la historia y son aquellos que realizan las acciones y permiten que se desarrolle esta historia. Podemos encontrar en este fragmento características de los personajes. El narrador se encarga de contarnos cómo son los personajes. En la frase destacada, le gusta demasiado la comida, encontramos una característica psicológica del personaje Justina. Finalmente, podemos identificar espacios físicos que corresponden al lugar donde se desarrollan los acontecimientos y nos permiten imaginar de mejor manera lo que ocurre en la historia. Te sugerimos que cada vez que leas un texto narrativo, identifiques estos elementos que te ayudarán a comprender de mejor manera la historia. Te invitamos a seguir estudiando con aprendolibre.com.